Buenas tardes, pues el día de hoy vamos a estar hablando alrededor de la literatura española, haciendo la lectura de un poema llamado El herido. Este poema viene del poemario El viento del pueblo del autor Mario Hernández, un autor caracterizado dentro de la generación del 27, que sabemos pues que es una generación que se hizo en España alrededor de una celebración y para que ahí se unieron varios autores. Pues los temas en cuanto al autor recurren en cuanto a lo que son la muerte, el romance y sobre todo la política. De hecho, este poemario del cual sacamos el poema es un libro de poemas políticos. Entonces procedo a leer este fragmento que elegimos, que sería: para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Bueno, en cuanto a este poema podemos ver que se ve la lucha, la entrega total a lo que es la libertad. Vemos como el autor nos presenta a un hablante lírico que da todo, su vida, su cuerpo, a ese ideal de libertad, y vemos como el autor presenta aquí cómo se puede dar todo, presenta esa parte política de poner en ese ideal a la libertad. Entonces podemos ver que también pone la parte carnal, que sería por la representada por la parte que dice sangro, una parte espiritual que pervivo, resistencia, y la última parte, que es un poco curiosa, que tenemos primero que dice entrego mis ojos y mis manos. Tenemos que eso sería como una representación de sacrificio fuerte, debido a que pues un autor vive de sus ojos para poder ver, de sus manos para poder escribir. Entonces, como representa esta lucha, representa cómo puede dar ese sacrificio tan fuerte por la libertad. Y por último tenemos la parte que habla de doy a los cirujanos, que esta se puede interpretar de dos maneras. En primer lugar, la podemos interpretar como la entrega al dolor, como pues la cirugía, el dolor para sanar sus heridas. Y en segundo lugar, o por último, se puede interpretar cómo se entrega para, sabemos que los cirujanos pues curan y todas estas cosas, cómo se entrega para sanar sus heridas y así proseguir con su búsqueda y con su lucha por la libertad. Entonces vemos aquí cómo se ve ese tema político de la libertad. Además de eso podemos finalizar pues viendo cómo es un tema recurrente en la mayoría de los poemas de este autor, cómo está persistente esta parte política. Bueno, mi nombre es Ronnie Mesa Moreno y ahora vamos a hablar un poco sobre las diferentes influencias que tuvo tanto la generación del 27 como la generación del 98. Vamos a empezar con la generación del 27. Esta generación se puede decir que tuvo un respeto hacia el pasado, hacia la tradición, puesto que se influenció de autores como Quevedo y Góngora. Por esto se puede afirmar que tuvieron una influencia directa del clasismo español, específicamente del Siglo de Oro. Sin embargo, aparte de que hay ese respeto por el pasado, también vemos en ellos, en la generación del 27, un afán por innovar, especialmente en el lenguaje y en la estructura de los poemas. Esto lo toma del movimiento de las vanguardias europeas, que de cierta forma también hicieron lo mismo y sirvieron para inspiración de la generación del 27. En cuanto al simbolismo, que también fue un movimiento, específicamente este movimiento lo que buscaba era explicar conceptos abstractos mediante metáforas, entendiéndose conceptos abstractos como por ejemplo la bondad, conceptos que no tienen forma física, la bondad o el amor. Bueno, la generación del 27 tomó esta forma de abordar estos conceptos de tal manera que lograron crear bastantes imágenes cargadas de mucho significado en sus escritos. En cuanto al surrealismo, también vemos una influencia en la generación del 27. El surrealismo lo que buscaba era ir más allá de la realidad cotidiana, logrando explorar conceptos complejos como por ejemplo la mente y el subconsciente. Esta libertad la tomaron la generación del 27 con el fin de poder crear imágenes también muy cargadas de simbolismo, de tal forma también de que pudieron adaptar el lenguaje a su manera, o sea, un lenguaje que no era convencional a su época. Ahora, abordando la generación del 98, tenemos que tuvo bastante influencia por el romanticismo.
específicamente tomando la forma en la que este movimiento utilizaba la naturaleza en sus obras. También vemos un respeto por ese clasicismo de oro, al igual que en la generación del 27, pero esta vez influenciándose sobre todo por autores como Cervantes. Bueno, ya en cuanto al realismo y el naturalismo, vemos incidencia en la generación del 98 porque estos movimientos, al igual que la generación del 27, lograron mostrar su contexto de una manera tal cual es. Esto hizo la generación del 98 con España, la mostró tratando de ser lo más objetivamente posible. Por otro lado, también vemos que el movimiento existencialista o el existencialismo tiene una incidencia en la generación del 98 y esto lo podemos ver en puntos como por ejemplo la forma en la que aborda la pérdida de las colonias en España y pues esa sensación de vacío que se sentía tras la pérdida de las mismas. Como el existencialismo sobre todo abordaba el sentido de la existencia misma sobre la vida y tocaba temas complejos como la muerte y la soledad, trataron de replicar esa visión melancólica de este movimiento. Muy bien, es importante ahora ejemplificar lo planteado y para esto tomamos específicamente a la generación del 27, cómo se ve el surrealismo en ella o cómo se ve esa influencia. Tomamos para esto el fragmento del poema El herido del autor Miguel Hernández, que a continuación pues voy a citar. Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Quiero hacer énfasis en la frase como un árbol carnal, generoso y cautivo. Esta frase lo que logra es humanizar a un objeto de tal forma que el lector puede imaginarse de una manera más fiel la situación o el sentimiento que está pasando el autor, ejemplificada en un objeto. Mediante esta metáfora pues logran esto.